Saludos. Aquí estamos con la solicitada introducción al teorema de Thevenin y Norton. ¿Qué es el teorema de Thevenin y Norton? El teorema de Thevenin y Norton es una estrategia que nos permite reducir una red complicada a una red sencilla. Tan sencilla como una fuente de voltaje con una resistencia en serie o una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Ya por transformación de fuentes, sabemos que si podemos reducirlo a una de estas, podemos reducirlo a la otra, porque la transformación de fuentes nos permite intercambiar indistintamente entre una u otra de estas formas circuitales. Para este video, el único objetivo es explicar cómo es posible reducir una red a su equivalente. No nos vamos a preocupar por otros aspectos del teorema, los cuales serán cubiertos en subsiguientes participaciones. Entonces, ¿hay una relación entre la transformación de fuente y el teorema de Thevenin y Norton o una utilidad para esta? La respuesta es sí. Si la red dada a la cual se nos solicita el equivalente permite la aplicación de la transformación de fuente, pues esa es la estrategia que debemos de tomar para llegar a la mínima expresión de la misma. En ese momento ya tendríamos nuestro voltaje con la resistencia en serie o nuestra corriente con la resistencia en paralelo. ¿Qué sucede si el circuito no tiene fuentes dependientes, pero no permite la aplicación de la transformación de fuentes? En este caso, podemos eliminar las fuentes, entiéndase, hacer que las fuentes valgan cero, tal como en la superposición, lo que conllevaría a sustituir las fuentes de voltajes por cortocircuitos y sustituir las fuentes de corrientes por circuitos abiertos y explorar la posibilidad de, mediante la reducción serie paralelo de resistencias, llegar a una resistencia equivalente. En este escenario ya habríamos obtenido una de las variables que nos interesa, que es la resistencia de Thevenin, la resistencia equivalente. Esta es la resistencia que acompañará sea en serie a la fuente de voltaje o sea en paralelo a la fuente de corriente. Porque si recuerdan de la transformación de fuente, las resistencias en ambas redes es la misma. Entonces, de las tres variables que estamos considerando, un voltaje, una corriente y una resistencia, solamente necesitamos dos. Recordemos que entre estas tres variables hay una relación algebraica muy directa que si tenemos dos de estas, rápidamente podemos encontrar la tercera. Ahora bien, cuando se habla de voltaje Thevenin o VTH, es mejor visualizarlo como VOC. OC por las iniciales en inglés de Open Circuit o circuito abierto. Es mejor hacer esto porque por voltaje Thevenin no tenemos necesariamente idea de cómo encontrarlo, pero con voltaje de circuito abierto, Open Circuit, sí nos da una idea porque nos indica que es encontrar el voltaje en las terminales abiertas que nos indican que quieren el equivalente de Thevenin. Similarmente, vamos a intercambiar corriente Norton por corriente SC, por las siglas en inglés de Short Circuit o circuito cerrado, ya que así nos da una idea de cómo encontrar dicha corriente, que va a ser la corriente que ocurre entre las terminales donde se pide el equivalente de Thevenin, cuando entre estas colocamos un alambre. Muy bien, entonces, si usted tiene ya dos de las tres variables, como dijimos anteriormente, no necesita encontrar la tercera. Ahora bien, si la encuentra, puede servirle de confirmación en dado caso que entre estas tres se cumpla la relación algebraica correspondiente. Entonces, a la izquierda de la imagen podemos ver un circuito en el cual podemos aplicar transformación de fuentes y encontramos unos valores para el mismo, que tenemos VOC de 12 voltios, ISC de 2.4 amperes y RTH de 5 ohmios. Esto lo podemos hacer exclusivamente por transformación de fuentes. Lo podemos hacer, como decía, exclusivamente con transformación de fuentes. Pero para ilustrar las otras metodologías, vamos a seguir trabajando dicho circuito. Confirmamos también que si eliminamos las fuentes,
y esto se puede ver en la figura inmediatamente debajo del circuito original. Si eliminamos las fuentes haciéndolas igual a cero y por lo tanto cambiando los voltajes por alambres y las fuentes de corriente por circuito abierto, llegamos efectivamente a la misma resistencia equivalente de 5 ohmios. Inmediatamente debajo de eso encontramos los dos circuitos que tendríamos que analizar para encontrar el VOC y luego el ISC. Observe que en el primer caso, en el caso del VOC, el elemento de 1 ohmio no haría absolutamente nada, ya que el VOC sería el voltaje del nodo encima de la fuente de corriente. Dado que el circuito está abierto, ese elemento de 1 ohmio no hace absolutamente nada. Mientras que en el circuito inferior a ese, en el que se pide encontrar ISC, se ha puesto un alambre en las terminales y se está preguntando cuál es la corriente que cruza por esa parte del circuito. Entonces, ¿cómo usted encontraría sea el VOC o el ISC? Bueno, para eso tiene las herramientas que hemos venido trabajando en toda la clase, desde análisis con las leyes básicas, análisis de malla y nodo, superposición, etc. En general, y no es una regla, pero en general se prefiere intentar inicialmente ver si VOC conviene por nodos, ya que se pide un voltaje y el método de nodos es la variable que maneja, y malla para la ISC por el mismo motivo respectivamente. Si solamente hay que encontrar uno de los dos porque ya se tiene la resistencia, viendo el circuito, usted podría determinar cuál es que más le conviene, sea el VOC y el ISC, sea el VOC o el ISC, y al mismo tiempo por qué método le convendría. Eso se puede determinar solamente viendo el circuito en particular y la metodología que conviene dado el circuito. Por último, en esta imagen se está proponiendo un valor de prueba de 4 ohmios, totalmente arbitrario, para confirmar lo siguiente. Si en efecto los equivalentes de Thevenin de 12 voltios y 5 ohmios y el equivalente Norton de 2.4 amperes y 5 ohmios visto en la imagen reproducen el efecto original del circuito, entonces al conectar ese valor arbitrariamente seleccionado de 4 ohmios y en el circuito original encontrar dicho voltaje, este mismo debe de poderse corresponder a los voltajes encontrados en los circuitos equivalentes para el mismo valor. Confirme esto usted mismo y así podrá ver que efectivamente al usar Thevenin y Norton tenemos una red muchísimo más sencilla que puede reproducir el valor del circuito original. Entonces, ¿qué hacer si, por ejemplo, de inicio tengo un circuito con fuentes dependientes? Sabemos que no podemos aplicar transformación de fuentes. Sabemos que no podemos eliminar las fuentes haciéndolas igual a cero. Ahí simplemente tenemos que encontrar el VOC y el ISC, encontrando el RTH con la división de estas dos variables como la ecuación algebraica nos indica. Muchísimas gracias y estaremos próximamente con ustedes para seguir viendo los detalles del teorema de Thevenin y Norton.